Muy buenas tardes, muy buenos días amigos. Les doy la bienvenida a otro video más de Reflexiones Modernas. Y en esta ocasión quisiera continuar con la serie que iniciamos tiempo atrás, La realidad de la iglesia. Y el título del video que quisiera compartirte es El engaño detrás de las iglesias grandes. El sueño de todo pastor, el sueño de toda iglesia, de toda organización, de todo pequeño inicio, ¿no? Cuando una pareja, ¿no? Joven o algo así, inicia el proyecto de tener una iglesia. Obviamente su sueño pues, es crecer, ¿no? Es volverse una iglesia grande, una iglesia próspera, alcanzar mucha gente, ¿no? Alcanzar muchas almas, convertirse en un, digamos, en un ministerio exitoso, ¿verdad? Esa es, digamos, la visión. Y generalmente todo empieza con un buen corazón, todo empieza con una buena intención, todo empieza con un sueño, con una vocación o con un llamado, ¿no? Con el sentir que estoy obedeciendo lo que siento que Dios me está pidiendo que haga, mi llamado, ¿no? Y muchas veces hasta implica un sacrificio, ¿no? Dejar tal vez una estabilidad económica en un trabajo o en un negocio. Muchas veces hasta irte a otra ciudad, ¿no? Y empezar una aventura, ¿no? Digamos, por llamarlo así, con tu pareja. Pues confiar, ¿no? En que Dios va a proveer, en que van a estar bien y que las cosas van a salir bien, ¿no? Porque son los planes de Dios y Dios va a proveer y Dios va a proteger, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero cuando digo el engaño de las iglesias grandes? Mencionaba un poquito este tema en algunos de los videos pasados. Obviamente ahorita, porque yo ya no soy creyente, sin embargo, me gustaría tocar el tema para tal vez compartir esto a aquellos que todavía están involucrados en la iglesia, todavía creen en toda la historia cristiana y todo eso, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto del engaño de las iglesias grandes? El objetivo de todo pastor no solamente debe ser el crecer, ¿no? El alcanzar más gente, el alcanzar más almas, ¿no? El hacer crecer la iglesia, la congregación, sino que también supuestamente acorde con el cuento cristiano o acorde con la historia cristiana, el objetivo de un pastor también es hacer crecer a las ovejas, es cuidarlas, es alimentarlas, es protegerlas, ayudarlas a que crezcan, como se dice, en Cristo, ¿no? En conocimiento, en sabiduría, a que desarrollen sus dones, a que desarrollen sus talentos, a tales a proveer consejo, proveer las herramientas para que cada uno de sus congregantes, digamos, alcance el propósito que Dios tiene para ellos o todo el potencial, ¿no? No solamente se trata de ganar más. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una iglesia es muy grande o comienza a alcanzar cierto nivel de, digamos, de asistencia? Primero que nada, el pastor siempre se tiene que mantener, digamos, alejado de tentación, ¿no? Alejado de la carne, alejado de aquellas cosas que lo puedan separar de servir a Dios, aquellas cosas que lo puedan llevar a pecar, aquellas cosas que lo puedan llevar, digamos, a dejar de seguir la voz de Dios y comenzar a escucharse a sí mismo, ¿no? Entonces se maneja generalmente en las iglesias y en el cristianismo en general que no debes dejarte llevar por la carne, ¿no? Y generalmente es en el área sexual, ¿no? En el área de mirar videos o revistas no debidas, el no adulterar, ¿no? El no autosatisfacerte, digamos, enfocado en esa área. Sin embargo, muchas de las veces se ignoran otras áreas que también deberían ser tomadas como de la carne, ¿no? Hasta parece que soy creyente con la forma en la que te estoy hablando hoy, ¿verdad? Que también deben ser tomadas en cuenta, pero generalmente no lo son. Una muy clara es la comida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto pastores con una barriga de ese tamaño, todavía más grande que la mía? O viceversa. Honrémosla, honrémoslo. Hermano, y nos guarda de accidentes. En Dios tenemos bendición. Te puedes dar cuenta que no tienen una vida de disciplina, que no tienen una vida de hacer ejercicio, que no tienen una vida de comer saludable, que van a los restaurantes después de la reunión y se comen del platillo más grande y luego todavía se comen un postre y en su vida hacen ejercicio, ¿no? Entonces, ceder a los deseos de la carne no solamente es el no mirar videos pornográficos, el no adulterar, el cuidar tus ojos de no mirar a las mujeres ajenas, sino también hasta la misma Biblia dice que te cuides de la glotonería, ¿no? Que no seas un atascado, que no tragues, que no devores la comida, sino que seas una persona moderada. Tengas un estilo de vida sencillo y moderado. Ahora, eso es otra, ¿verdad? Que tal vez estaría bien hacer un video de eso. Pero al tercer punto que voy es a las finanzas, al dinero.
Porque generalmente las iglesias se maneja que Dios te quiere prosperar y que Dios te quiere en abundancia, ¿no? Y que Dios te quiere llevar a lo más alto y que tu negocio sea prosperado y te vaya de lo mejor, ¿no? Y que Dios quiere que tú experimentes la abundancia y vivas digamos que te vuelvas rico, por llamarlo así, ¿no? Entonces obviamente todo pastor pues quiere que su iglesia sea de miles, ¿verdad? Quiere ser como Joel Osteen, ¿no? Breakthroughs are coming, healing is coming, freedom is coming, victory is coming. Get your mind going in the right direction and your life will go in the right direction. O quiere decir como Benny Hinn, ¿no? Are you ready, guys? Fire! Take it! O quiere ser como Cash Luna, ¿no? Levanta tus manos al cielo y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. O quiere ser como Dante Gebel. A veces podemos llegar a suponer erróneamente que porque crecemos numéricamente, porque hay filas, como en el caso de River, pensamos que en eso consiste sí o sí necesariamente la madurez. O quiere ser como todos estos pastores que tienen iglesias inmensas, ¿no? Y que tienen canales de YouTube con millones de seguidores, ¿no? Y que hacen libros, ¿no? Y que hacen, no sé, clases para pastores virtuales y que hacen un dineral con eso, ¿no? Y que viajan a todo el mundo a predicar. Y obviamente cada pastor se quiere mirar a sí mismo de esa manera o quisiera llegar a alcanzar ese nivel. O al menos la gran mayoría, ¿no? Puede ser que existan personas más sencillas, que ellos están bien con su iglesia chiquita, moderada y seguir su estilo de vida tranquilo y ellos están bien así, ¿verdad? Pero la gran mayoría sí desea esto. ¿Pero qué pasa con esto? Simple y sencillamente se pierde el objetivo y se pone a los organizadores, a los pastores, en una tentación muy grande del dinero. Primero que nada, dejan de realmente ser pastores y comienzan a ser solamente como lo que se dice el CGO, o lo que se dice el manager, o lo que se dice, no sé, el gerente, ¿no? Ya no son pastores. A lo mejor son pastores de sus líderes más allegados, ¿no? Porque generalmente las iglesias grandes tienen un cuerpo pastoral. Entonces existe un pastor que se encarga de esta área, existe otro pastor que se encarga de esta otra área, no sé, el de los jóvenes, existe el pastor de los matrimonios, existe el pastor de los hombres, existe el pastor a lo mejor hasta de los adolescentes, o existe el pastor que se encarga de las finanzas, ¿no? Entonces así las iglesias, digamos que se dividen así, se hace como una pirámide, ¿no? Como esos negocios multinivel, ¿no? En donde está la cabeza, y luego ya los que siguen, y luego ya los que siguen. Entonces el de arriba tiene a 3 chícharos y luego cada chícharo tiene otros 3 y así, ¿verdad? Hasta que se va haciendo una cadena grande. Entonces el pastor ya deja de tener contacto con sus ovejas. Porque cuando estás en una iglesia grande, así de 5,000 personas, algo así, 4,000, ¿no? Es muy difícil que tú tengas contacto con el pastor principal. A menos que seas un conocido o a menos que tengas dinero, que seas una persona de dinero, que diezma bien, entonces sí tienes acceso a él, como lo decía en otros videos. A menos que seas una persona importante como un político o algo así, ¿no? Que se congrega ahí, entonces sí tienes acceso al pastor. Pero mientras que seas una persona regular, no es muy difícil. Si tienes un problema, necesitas una consejería, quieres ir a hablar con tu pastor, te mandan a otro. Y muchas veces ni siquiera es otro pastor, a veces es un líder. Un líder que anda por ahí, a ver, háblenle a Juan, el de los sugieres, y ya te mandan a Juan, el de los sugieres, y se sienta contigo y él es el que habla contigo, ¿no? Entonces, cuando una iglesia tiene acceso a tus diezmos y tiene acceso a tus ofrendas, pero tú no tienes acceso al pastor, eso ya no es una iglesia, eso ya es una organización, eso ya es un negocio, eso ya es una empresa. Y el objetivo se deja de cumplir. ¿Por qué? Porque el pastor ya no está al pendiente de si tú vas a crecer como cristiano, no sé, ¿verdad? O si tú estás pasando por alguna crisis en donde necesitas ayuda. Ya el pastor ya no tiene acceso a eso. Ya otros, a quien realmente te discipula, que realmente te ayuda, que realmente está contigo, ya es otra persona. Digamos que tu pastor ya no es el pastor principal, tu pastor ya es. Y se pierde esa comunicación, esa intimidad, o sea, ya deja de ser lo que supuestamente debería de ser, ¿no? Simplemente Jesús, ¿no? Jesús nomás tenía 12 y ya. Y supuestamente, ve, acorde con la historia, porque ya vamos a ir viendo en nuestra siguiente serie de las evidencias de Jesús, la realidad, ¿verdad? Pero supuestamente Jesús, con esos 12, pues fue con los que inició todo el show, ¿no?
Número uno, se pierde el verdadero objetivo de ser pastor. Ya deja de ser pastor el pastor principal. Ya no te cuida, ya no está al pendiente de ti, no tienes contacto con él, pero sin embargo él sí tiene contacto con tu dinero, con tus ofrendas y con tus diezmos, ¿verdad? Se pone a los líderes o los pastores se ponen en esa, digamos, en esa tentación, en ese lugar peligroso, en donde se empieza a poner primero el dinero que lo que, digamos, que la gente realmente experimente a Dios. Como te decía en otros videos, muy rápidamente la historia de que cuando mi hermano vendió su casa, le recibió el dinero a la casa y luego ellos fueron a dar el diezmo. Obviamente fue una cantidad grande. Te imaginas una casa, digamos por así decirlo, que la casa valía $200,000. Por llamar la verdad no sé cuánto es, si es menos o eso es mucho, digamos $200,000. ¿Cuánto es el diezmo de $200,000? Imagínate llevar $20,000 a la iglesia así. Entonces cuando lo hicieron, pues obviamente los pastores, porque ya es que los diezmos se pones ahí tu nombre y todo, los pastores ya se enteraron, caray, pues ellos tienen dinero. Entonces empezaron a tratar especial a mis hermanos, bueno, a mi hermano y a su esposa, y los invitaron a una reunión de matrimonios donde asistían solamente las personas de dinero de la iglesia, y luego ya que llegaron se dieron cuenta que los trataban de una forma diferente, les preparaban comida especial, les daban un trato así personalizado. El pastor principal, estoy hablando de una iglesia como de 5,000 personas, o creo que estaban hasta más. Dejas tú de valorar a la persona o como pastor, ¿verdad? Dejas de, cuando tienes una iglesia grande, te empieza a importar más la gente de dinero y dejas de tener el corazón para amar a todos por igual, como se supone que debería de ser o como lo haría Jesús, y empiezas a valorar más a la gente de dinero que a los demás. Empiezas a menospreciar a la gente que no, pues que no tiene dinero, ¿no? Te empiezas a dar una vida de más lujos, porque los pastores esos viven en el mejor lugar de la ciudad, en una casa, en una mansión inmensa. Y ellos manejan que no quieren que la gente sepa dónde viven. Fíjate, ellos ocultan eso. O sea, como que existe eso de que no sepan dónde vivimos. Solamente, digamos, los más allegados son los que pueden ir a veces a la casa del pastor a hacer algo, saben dónde ir, pero está como prohibido. Es como una orden no divulgar a la gente dónde vive el pastor, que por seguridad, ¿no? Pero que sabemos que en realidad los pastores no quieren que la gente sepa el estilo de vida que tienen. Existen otros pastores que tienen jet privados, existen otros pastores que tienen estadios como iglesias. Entonces te empiezas a dar una vida llena de materialismo. Entonces te pones en esa, como pastor, te pones en esa tentación de empezar a tener un estilo de vida de lujos, de materialismo, de comprarte ropa cara, de comprarte zapatos caros, de usar automóviles caros, y te pones en la tentación de perder la humildad. Me acuerdo una vez, en mis tiempos de juventud, que es que en la iglesia donde iba, era una iglesia muy grande, como de 6,000 personas, y hacían un congreso de jóvenes, y el congreso de jóvenes era fue de los primeros que hubo aquí, que hubo en México, y cada congreso iban 6,000 jóvenes, algo así. Entonces se invitaron a un predicador americano, muy conocido en aquel tiempo, se llamaba Tommy Tini, algo así, y recuerdo que nos tocó ir por él al aeropuerto, porque lo recogimos aquí en El Paso, y luego ya el congreso era en Ciudad Juárez. Entonces es una ciudad frontera, ¿no? Frontera con México y Estados Unidos, Juárez y El Paso. Entonces recogerlo en el aeropuerto, en El Paso, llevarlo a Juárez. Entonces lo esperaron en el mejor hotel de Juárez. Y luego recuerdo que ya cuando llegamos a llevarlo al hotel, él se bajó y él dijo, ¿qué es esto? O sea, obviamente en inglés, ¿verdad? Porque no hablaba español. Entonces, casi dijo, what the f is this? O sea, como, ¿qué? ¿Esto qué? Y él, pues es el hotel donde se va a quedar. Y hizo su cara así como de, como diciendo, ¿me voy a quedar aquí? Y él dijo, no, está bien. Entonces le dijo, porque traía asistente y traía guaruras, o sea, traía guardaespaldas que lo cuidaban, ¿verdad? Entonces les dijo, no, llévenme al mejor hotel del Paso. Y no se quiso quedar ahí, y fue al mejor hotel del Paso y se quedó allá, ¿no? Entonces te quedas, pues, ¿dónde está la humildad, no? Se supone que es un siervo muy reconocido, que hace libros, que viaja a conferencias, que se supone que ya tiene que tener un nivel más alto que los demás, ¿no? Los demás apenas estamos así como que escalando, ¿no? Pero él ya alcanzó un nivel. ¿Y ese nivel cuál es? Pues las virtudes del ser humano a otro nivel. Sencillo, humildad, ¿no? Sabiduría, templanza, lo más, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Yo obviamente no soy creyente, pero llamarlo como debería de ser, ¿no? Lo más cercano a Jesús posible, ¿no? Entonces te das cuenta que cuando tienes una iglesia tan grande, que los diezmos producen tanto, porque yo tenía un amigo que se encargaba de hacerlos, que él era el mensajero de la iglesia. Entonces durante la semana
pues él trabajaba ahí en la iglesia y él hacía los depósitos. Y decía que después de cada domingo se depositaban cantidades como ni nos imaginamos cuánto dinero entra en una iglesia grande. Y fíjate, y no pagan impuestos. Se pierde, ¿sabes cómo se pierde? Se deja de tener el objetivo que es alcanzar nueva gente y luego producir cristianos de calidad. ¿No será por eso que los cristianos no saben amar? ¿Será por eso que los cristianos no saben nada de historicidad? No saben nada ni siquiera de la Biblia. Que tan fácilmente se enojan, que tan fácilmente te das cuenta que no viven, digamos, en los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te das cuenta, por ejemplo, cuando hago mis videos, cómo reaccionan ahí, que lejos de dar amor y lejos de reflejar a Jesús, pues reflejan que están en la carne, que tienen un ego, que les hace pensar que están bien, que ellos son especiales, que Dios los escogió, que ellos tienen un propósito y que ellos están en otro nivel, y como que los demás los miran así con menosprecio. Yo les digo, ¿sabes qué? Todo eso que estás creyendo son puros cuentos, ¿no es cierto? Y se enojan porque les das en el ego de que yo estoy bien y tú estás mal. Y luego cuando no tienen cómo responderte, pues peor se enojan, ¿no? Como el video pasado que puse un comentario de alguien ahí que supuestamente él me estaba refutando y solamente estaba utilizando falacias. Cuando no tienen cómo responder, sienten esa impotencia y solamente recurren al enojo y al insultar y al sacar lo que realmente son. Entonces, ¿será que estas iglesias grandes no producen creyentes de calidad? Porque ya no hablemos si el cristianismo es verdad o no, ¿verdad? Ya no hablemos de eso, hablemos de que si tú estás siguiendo una creencia, si tú estás persiguiendo un estilo de vida, pues ese estilo de vida te tiene que producir mejorar, ¿no? Mejorar, ser mejor persona cada vez, estar más atento a los detalles que deben ser transformados en ti. Pero cuando esa creencia no te está llevando a eso, entonces nos podemos poner a pensar, ¿será verdad todo esto que he estado creyendo? Porque mi persona pues no está mejor que antes. Incluso yo he visto pastores que no tienen humildad, la gran mayoría, que tienen un ego muy grande porque son los pastores y tienes que darles respeto y tienes que darles honra y tienes que ponerlos en otro nivel y les tienes que hablar con un cierto respeto, y si no lo haces se molestan, sienten que tienen autoridad para mandarle a la gente y les empieza a entrar un orgullo, una soberbia, un ego, yo soy aquí el bueno. He visto muchas veces eso, la gran mayoría son así y no toleran que tú les hagas ver algo, y eso es algo que yo hacía. Yo vi algo y luego yo iba con el pastor directamente. Oiga, pastor, yo vi esto, yo pienso que no debería ser así. ¿Por qué? Entonces no les gustaba que tú les dijeras las cosas. Ya era, el decirle las cosas ya era deshonrarlo, ya era que tú tenías orgullo, que tú tenías soberbia. Entonces, ¿cuál es el engaño de estas iglesias grandes? Que se pierde todo el objetivo, que deja de ser lo que supuestamente debería de ser. Que los pastores se ponen en una posición de volverse materialistas, egocéntricos y que solo les importa el dinero. Dejan de importarse realmente por el bienestar de la gente, solamente quieren que la gente vaya y que la gente dé dinero. Y si esa persona que va por años y da dinero, supongamos que la historia cristiana es verdad, ¿verdad? Supongamos que es verdad y que sí existe una salvación y que sí existe el infierno y que sí necesitamos a Jesús para ser salvos y todo eso, ¿verdad? Supongamos que es verdad. Entonces a los pastores no les importa que gente que ha ido por años ahí y que ni siquiera salva. Solamente les importa que asista, aplauda, diga amén, levante sus manos en la adoración, dé su diezmo y su dinero y a la casa. Y como viva su vida y como lo que realmente sea como persona, no les importa cuando se supone que les debería de importar, porque eso es ser un pastor, que cuida a sus ovejas. Pero cuando está grande, deja de preocuparse eso y solamente le importa que entre dinero y preparar una predicación amena, una predicación moderna, una predicación con donde la gente se entretenga. Vamos a decir, entretener a la gente los domingos con una predicación amena que los haga reír, que al último los haga derramar 3 lágrimas y órale, préstame su dinero y bye. Tenemos que darnos cuenta cuál es la realidad de las cosas. Entonces, cuando mires una iglesia grande, mejor ni te pares ahí. Si tú vas a creer, si tú crees, ok, está bien, cree. Mejor involúcrate con una iglesia chiquita, en donde digamos que el objetivo todavía no se ha perdido, en donde todavía el corazón de los pastores todavía está genuino, todavía no está corrompido, donde puedes tener acceso a un pastor, donde ese pastor verdaderamente se puede interesar en ti y amarte, que lo veo muy difícil, pero mejor asiste a iglesias chiquitas. Ya las grandes no te convienen. Fíjate, a mí solamente me tomó unos meses realmente meterme a estudiar para descubrir lo que realmente es el cristianismo. Ahora, ¿tú crees que pastores que llevan toda su vida
dedicándose a eso, no se han dado cuenta. No se han dado cuenta de la realidad que lo que es el cristianismo. ¿Tú crees que un pastor va a dejar una iglesia multitudinaria así como esta si descubre que todo es un engaño? Pues claro que no, va a empezar a decir sus sermones enfocados en la prosperidad. Victory is coming. Get your mind going in the right direction and your life will go in the right direction. Enfocados en que Dios te quiere bendecir, en que Dios te quiere llevar a lo mejor. ¿Qué es lo que sucede, no? Que es por lo que surge que el evangelio de esto, que el evangelio del otro, ¿no? El evangelio de la prosperidad, que el evangelio de lo sobrenatural, el misticismo, ¿no? Y que llueve oro del cielo, ¿no? Como en mi iglesia que caía oro del cielo y que de repente salían diamantes en las reuniones y se empieza a desvirtuar todo. Porque imagínate que tú tienes una congregación, entran miles de dólares cada semana, tienes un estilo de vida de lujos, realmente no trabajas, solamente preparas un sermón, 2 sermones y ya tienes una organización hecha. Vamos a decir que la maquinita funciona sola. Tú nomás estás ahí, descubres que todo es una mentira. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a perder para ir a buscar un trabajo? ¿Qué es un pastor si no es pastor? ¿Qué vas a buscar un trabajo en la maquila? ¿Qué vas a hacer? Pues nada, sí, mejor seguirle, decir no es cierto, no. Todo es verdad y simplemente enfocar tus enseñanzas en algo que sea más atractivo a la gente y que el dinero siga entrando, ¿no? En pocas palabras, en eso se resume una iglesia grande. Así que te lo dejo ahí, piénsalo, déjame ahí en los comentarios lo que tú crees y te mando un saludo, ¿ok? Bye bye.